Voy a lanzar una pregunta a la mesa y también la voy a lanzar para casa, y es que levante la mano quien ha tenido ansiedad por la comida. La época en la que yo más he tirado de la comida para gestionar mis emociones ha sido cuando yo estaba opositando. Lo único que me hacía feliz y me daba placer era comer. Entonces comía sin ningún tipo de control, pero vamos. No vas a una psicóloga o a una nutricionista con el objetivo de quiero perder peso. Vas con otro objetivo y a su vez irás perdiendo peso. O sea, puedes tener como muchos cuerpos, lo importante es que te aceptes, ¿no? Y dentro de esa aceptación, siempre como queriéndote mucho y aceptando esa parte de ti. ¿Cómo remamos todas para nuestro terreno, verdad? Porque aquí os voy a decir, te dejo clave para trabajar tu ansiedad y es que vayas a la raíz del problema. Bienvenidas un día más al podcast de Fénix. Hoy estamos en una nueva sección que vamos a inaugurar, el equipo completo. La sección se llama Equipo Fénix, transformándonos y transformando la vida de mujeres. Y hoy venimos con un tema que, por desgracia, creo que a todas nos ha tocado en algún momento de nuestra vida, que es la ansiedad y cuando además se manifiesta con la comida. Es algo que nos hace canalizar muchísimo esa ansiedad y que también nos hace sufrir muchísimo, y no sé por qué ahora se está como manifestando, extendiendo tanto en esta época social. Yo fíjate, creo que hay una parte de que se está extendiendo mucho y se está pasando mucho, pero también creo que la estamos detectando más. Antes es como que estaba más implantada, más normalizada y no se identificaba, y ahora es como que le ponemos un nombre, ¿no? Somos conscientes de que tenemos ansiedad con la comida y de que esa ansiedad se vuelca en este aspecto. Yo creo que por una parte sí que hay un aumento porque estamos más estresadas, tenemos muchas más cosas que hacer, mucha más presión sobre nosotras, pero también yo creo que la identificamos mejor. ¿Hasta qué punto creéis que también tiene mucho que ver bueno, creo que siempre han existido cánones en los que hemos tratado de encajar, que esto viene desde hace mucho más, ahora les pone más nombre, pero la llegada de las redes sociales y el impacto que tienen nosotras, ¿creéis que también está influyendo mucho en el tema de cultura de la dieta, presión y por lo tanto ansiedad con la comida? Sí, y esto justo lo estuvimos hablando caminando, que al final vemos tanta información que no sabes qué creerte o qué no, y esto influye también en el tema de la ansiedad, porque ¿qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Veo por aquí que lo estoy haciendo bien, pero veo por otro lado que lo estoy haciendo mal porque me llega mucha información diversa. Entonces eso también puede influir en sentirte más perdida y hacer que aumente la ansiedad, exacto. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Que te llega tanta información que al final terminas como con un sentimiento de confusión y de, vale, a ver qué cosas sí que cojo, a ver qué cosas no me llevo porque no lo veo así. Entonces como terminas con un montón de información que no sabes te sientes perdida. Cómo dirigirla. Dentro del servicio que nosotras ofrecemos en Fénix de nutrición y entrenamiento, yo sí que veo viendo desde hace mucho tiempo, y más sobre todo entendiendo que muchísima gente se ve motivada a contratar este tipo de servicio porque quiere una transformación física, la importancia que hay de enseñar, es decir, enseñar estrategias nutricionales que tú puedas incorporar en tu vida, pero alejarte de lo que es la dieta, de ahí el nombre que hemos puesto a la sección de nutrición de paso de la dieta. Sé que es muy fácil decirlo, yo sí que he seguido muchas, bueno, no dietas, sino al final Pautas nutricionales que buscan como objetivo, como motivación, transformar el cuerpo simplemente. Y al final, cuando no existe una motivación verdadera, que es el simplemente tener una buena sensación a nivel bienestar, energía contigo misma, y que se enfoca en tener una transformación a nivel físico, la ansiedad va a aparecer en algún momento. Y dependiendo del momento en el que te encuentres, esa pauta nutricional puede funcionar de diferentes maneras, porque igual en un momento no te ha creado ansiedad, pero en otro te crea ansiedad y necesitas otra estrategia. Eso es importante también verlo, que hay que contextualizarlo todo y no solo ver el tipo de plan que tienes. Voy a lanzar una pregunta a la mesa y también la voy a lanzar para casa, y es que levante la mano quien ha tenido ansiedad por la comida. Y esto lo hemos estado hablando justo antes, porque cada una de nosotras hemos tenido diferentes tipos de ansiedad, que no siempre es el mismo patrón de ansiedad, sino que existen diferentes maneras, y también creemos que os vais a sentir identificadas con esto.
Pues si os parece, hacemos una pequeña rondita a título personal contando un poquito la experiencia de cada una y así podemos ver los diferentes patrones que existen, qué es lo que ha podido fallar y las claves que nos han podido ayudar en cada uno de los momentos a lidiar con esa situación y volver a conectar con una buena relación a nivel nutricional y también con nosotras mismas. ¿Empiezas, Celia? En mi caso, antes, que les ha hecho mucha gracia el término hambrurrimiento, ¿no? Que es qué bueno. esa mezcla del hambre y el Es un aburrimiento. término que has Es un instaurado término Que me he ¿Cómo? sacado yo de la manga, no te creas Ah. que es un término técnico. No hagas para pos, apúntatelo porque lo vamos a introducir, vamos a hacer un propio vocabulario del hambrunimiento. Claro, Hambrunimiento. es que además yo creo que es algo que cualquiera nos ha pasado en algún momento, de estar aburrida, de no tener nada que hacer, irte a la nevera o irte al armario de las galletas o irte tal y tirar de lo que pillas. Yo creo que la época en la que yo más he tirado de la comida para gestionar mis emociones ha sido cuando yo estaba opositando. Entonces, claro, estás en casa, pasas muchas horas en casa y el levantarte continuamente, abrir la nevera, cojo esto, voy, cojo las galletas y vuelvo. Galletas, lo que sea, ¿no? Cualquier otra cosa. ¿Y qué impacto negativo tuvo en ti? ¿Qué impacto tenía en ti? ¿Por qué te causaba malestar? En mi caso era la culpa por el descontrol, es decir, el luego terminar mi tarde de estudio, ver que mi escritorio estaba lleno de envoltorios, de cosas que había ido comiendo y decir, joder, es que no he tenido ningún control sobre esto, ya no control, sino ninguna conciencia real de, oye, esto me lo he comido porque realmente me apetecía, ¿no? Porque me apetecía esto. No, es que ha sido una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Luego, claro, incluso el malestar físico de decir, es que me encuentro mal, es que no he parado de comer y me encuentro mal. Y sobre todo esa culpa de decir, es que en ningún momento he hecho esto, me he comido esto porque me apeteciera, ha sido simplemente un impulso del que no he tenido ningún tipo de control. Y ya no que te apeteciera, sino el sentir apetito. Claro, que yo efectivamente. muchas veces lo piensas cuando vas a comer algo, es el pararte un segundo a pensar, oye, pero tengo hambre. O sea, Sí. ya no porque te apetece, sino tienes hambre. Sí, además, por un Que lado, lo que dice, Sandra lo dice mucho, eso, ¿te apetece un pepino con sal? Si te apetece un pepino con sal es que tienes hambre. pero incluso el decir, vale, no tengo hambre, pero a lo mejor sé que soy consciente de que no tengo hambre, pero me apetece esto y yo decido comérmelo porque me apetece. Vale, pero es que ni siquiera era eso. Era totalmente lo contrario. ¿Y qué estrategia aplicaste? A eso directamente ninguna. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo esto tenía una base clarísima en mi caso, que es que la oposición no era mi camino. Y al final yo tuve que tratar el fondo. Al momento que yo dejé la oposición y encontré un camino que iba más conmigo, esta conducta desapareció. A veces... ¿Cómo remamos todas para nuestro terreno, verdad? Porque aquí os voy a decir, te dejo clave para trabajar tu ansiedad y es que vayas a la raíz del problema. Claro, pero es verdad, muchas veces al final no es solo Celia. ansiedad, no es solo ansiedad, sino gestión emocional. Sí, totalmente. O sea, al final es 100%. no me encuentro bien, no estoy 100%. motivada, no llevo la vida que quiero llevar, no me estoy dirigiendo hacia donde me quiero dirigir y entonces Coger el rumbo correcto Y al final es una conducta muchas veces compulsiva, como las compras compulsivas, como puede ser el alcohol, como O puede ser evasiva, una de sustancia. Sí. no evado la situación que tengo y esto me hace por un momento tener una satisfacción momentánea que me hace que pierda el foco de lo que no me está causando. Y acaba convirtiéndose en hábito. Eso Que es lo que te pasaba Acaba ya de convirtiéndose en siempre hábito que de ya siempre que estoy estudiar. estudiando me pasa esto. Entonces, ahora qué pasa, que sí hay días que yo estoy en mi casa y a lo mejor no estoy haciendo nada, me apetece comer algo, pero sí lo hago desde esa conciencia de me apetece. Y yo creo que algo clave para mí, para diferenciarlo, es el malestar después, pero el malestar físico. O sea, decir, me lo he comido, me ha apetecido y me ha sentado bien, ¿no? Y al final, en mi caso, fue esto. El ir a la raíz del problema y decir, vale, esto no es la vida que yo quiero llevar. Y ojo, fue totalmente inconsciente, porque yo en ningún momento puse el foco en esta conducta. Fue tratar lo otro y desaparecer. ¿Y lo trataste a posta? ¿Lo otro? ¿La gestión de la comida? No. No, el problema real. Sí, eso sí, porque empecé a ir a terapia porque no me encontraba bien, no Vale. estaba a gusto y encontré mi camino. Y al momento que encontré mi camino... Desapareció. Sí. Y luego es interesante como cuando empiezas a ver como las cosas que realmente te importan o las cosas que igual son más profundas, como que te das cuenta de, jo, pues igual sí que estaba como gestionando mis emociones a través de la comida, que en ese momento no lo estaba viendo. Total. En mi caso sí que se ha visto como más relacionado con típica frase de clasificar los alimentos en buenos o malos, que también está como mucho en redes sociales de
esto es saludable y esto no es saludable, ¿no? Entonces, esta es comida real, esta no es comida real. El famoso real fooder. Sí, ¿no? Que al final es como, vale, tengo que comer todo súper real, ¿no? Y entonces cuando me permito algo no real, es como, lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque todo el mundo quiere que coman como algo real. Entonces, como que se desarrolla un poco la ansiedad por esa parte. Totalmente, esto también lo podemos extrapolar a otros ámbitos de la vida. Por mucho, cuando más te prohíbes algo, más te apetece. Y totalmente aquí hemos visto que el equilibrio es la clave. No hay alimentos malos o buenos, sino... Los extremos son lo peor en todo. Totalmente, sino buenos hábitos y una buena gestión de tu nutrición. Y totalmente sucede esto, ¿no? Además, creo que cuando tú asocias un alimento a algo prohibido, lo comes y tienes culpa, generas todavía una sensación de ansiedad que te lleva a aumentar esa culpabilidad, ese nivel de ansiedad y esas ganas todavía de comerlo. Restricción, círculo vicioso y... Y es muy fuerte porque cuando no tienes esta ansiedad por la comida no te das cuenta de esto, pero hay muchos restaurantes, incluso lugares que sí que promueven como este tipo de pensamiento, ¿no? De no azúcares o... Totalmente, mira, yo además es una cosa que ahora identifico muchísimo y cuando veo, por ejemplo, a mí me encanta ir a restaurantes de comida saludable y me encanta leer la carta. Entonces, es nachos sin culpa. O sea, ¿me entiendes? Entonces es como que digo, no hay necesidad de llevar la carta con estos, ¿me entiendes? No, o sea, placer sin culpa. No hay necesidad de llevarlo por ese camino, ¿no? Y creo que muchas veces yo he aprendido mucho en cuanto al lenguaje, también me pasa muchísimo en las redes sociales cuando veo a chicas que enseñan su comida, la forma en la que tú lo puedes tratar o no lo puedes tratar. Hay muy buenas comunicadoras que son muy coherentes y conscientes en esto, pero hay muchas veces que sin darnos cuenta pensamos que estamos hablando con un grupo de amigas en el que puedes hacer un comentario y no se puede, y sobre todo... Más que nada porque se malinterpreta la información. No, y el impacto que tiene al final. La persona que tú no sabes el problema que está teniendo la persona que te está viendo a través de la pantalla. Y ya ni siquiera es eso, es lo que genera en tu mente sin darte cuenta, ¿no? Es como una mamá, por ejemplo, que delante de sus hijos constantemente cuando come algo dice, hoy me voy a poner gorda. Entonces es un mensaje que cala. Entonces con redes sociales pasa lo mismo. Al final yo creo que tenemos que cuidar muchísimo los comunicadores cómo utilizamos nuestro lenguaje y luego también nosotros cuidar lo que consumimos. Y cuando notamos que hay algo que no funciona, hacer limpieza y detox de aquello que no nos hace bien. Sí, yo recuerdo que tú subiste una historia de la carta y explicaste un poco, diste el mensaje de esto no era necesario. No es necesario. Y respecto a esto, de hecho, justo Eva y yo tenemos una chica en Fénix con la que estamos trabajando conjunto y que le hemos recomendado, elige todos los días 2-3 alimentos que tú normalmente en tu alimentación no te permitas. Y cada día, en un momento del día que para ti ya sea de calma, de tranquilidad y tal, vas a escoger uno de ellos y te lo vas a comer. Pero viviéndolo, disfrutando, no por compulsión, sino, vale, me lo como, me lo permito y lo disfruto. Y eso muchas veces rompe el bucle de restricción del que hablábamos. Y de hecho me comentó que seguía el ejercicio que hicimos en el podcast anterior de Mindful Eating. Siguió todos esos pasos y me dijo, he estado siguiendo esto y me está ayudando mucho. O sea, esto salió en otra dinámica que hicimos en un evento, en una quedada, salió el tema de las galletas y me encantó porque escuché a una chica decirlo, el tema de las galletas, y yo siempre lo cuento. Para mí las galletas es una especie de amor-odio porque no hay nada que me guste más en el mundo, o sea, no hay otra cosa que me guste más en el mundo que las galletas, y yo las tenía hiper mega prohibido porque me generaban descontrol, es decir, es un alimento altamente palatable y en un momento en el que tenía ansiedad, comerme una galleta significaba que me tengo que bajar el paquete. Todavía me sigue pasando que con el alimento que pierdo el control siempre es con las galletas, me pasa muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que también lo trabajé contigo, que uno de los objetivos que yo me marcaba en mi lista de objetivos, porque también la ansiedad viene por, vamos a ponerle, ¿cómo era tu palabra? Ambrurrimiento. Exigencia, ¿sabes? La exigencia también es una cosa que a mí, por ejemplo, cuando fallo en algo y no estoy siendo productiva, por ejemplo, me entra ansiedad, ¿vale? Entonces, una de las estrategias que hicimos es que dentro de mi lista de objetivos a cumplir a nivel semanal era regalarme un momento en el que me fuera a disfrutar de una galleta. Entonces, yo, por ejemplo, no me sirve la estrategia de tener en casa un paquete de galletas porque me costaba muchísimo controlarme, pero sí que me servía muchísimo irme a una cafetería y pedirme una galleta. Entonces, empezaba a cambiar mi relación con las galletas y ya lo asociaba a un momento de calma que me regalaba y que lo hacía de forma consciente y que no me hacía perder el control para nada.
Sobre todo con esto como que es muy buena técnica porque hay alimentos que muchas veces como generan descontrol y muchas veces se hace en solitario. Entonces por eso, ¿no? Que igual en solitario como tienes menos vergüenza o no tienes menos sentimientos de malestar en ese momento. Y el poder exponerte a esos alimentos que igual te da miedo o te has prohibido con otra gente en restaurantes o en sitios donde puedas estar algo más acompañado, también es como una buena técnica. Y también es buena estrategia porque todo empieza por la compra. Entonces tú no las compras, pero sí que en tu cabeza sabes que si quieres puedes irte a donde quieras, a cualquier cafetería y te comes una. Entonces vas a tener ese control de me pido una, me como una, sé que lo voy a poder tener cuando yo quiera, pero no las tengo en casa para que me entre ansiedad y me coma todo el paquete. Es muy buena estrategia. Y sobre todo que eliges el momento Exacto. de hacerlo. Sí, porque cuando llega la ansiedad... De la otra manera pierdes el control totalmente, entonces no eres consciente de lo que estás haciendo. Bueno, pues en mi caso yo no había tenido nunca ansiedad, nunca me había pasado, o sea, sí había tenido ansiedad, pero no con la comida. Y a raíz de pasar ahora una mala época, pues era como que mi mundo estaba como desbarajustado, todo lo que tenía alrededor se había ido como un ¿cómo se dice? Un de naipes, un castillo de naipes, había derrumbado todo, entonces era como que lo único que me hacía feliz y me daba placer era comer. Entonces comía sin ningún tipo de control, pero vamos, o sea, hasta, pues eso, encontrarme fatal, dolerme mogollón la tripa y claro, luego tienes un sentimiento de culpabilidad de decir, pero es que ¿qué necesidad tengo de hacer esto? Si es que no tengo ningún tipo de necesidad. Y luego esto... lo que ha dicho Sandra, entra el círculo vicioso de que te empiezas a ver mal físicamente, no eres capaz de seguir tus rutinas habituales, te vuelves a sentir mal por no seguir tus rutinas habituales, entonces entras en un bucle vicioso continuo, pues que... Que tienes que ponerte obligaciones para salir. Y disciplina y sobre todo pedir ayuda a un profesional que te ayude a gestionar esta situación porque hay momentos en los que te desbordas y no sabes. Yo esto lo hablé mucho con Ana porque yo he vivido el proceso de su ansiedad. Y sobre todo ayuda mucho escuchar a una persona que lo ha vivido y que lo ha vivido muchas veces. En este caso, que me decías, no te preocupes, te entiendo, a mí me ha pasado, no te preocupes, es normal, tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo lo analizaba con ella, ¿no? Claro, yo ya he estado sometida a esos niveles de estrés o de caos, por lo tanto, puedo gestionarlo mejor. Pero realmente cuando me pasó por primera vez, tener en tu vida un nivel de caos y un nivel de estrés tan elevado, al final eso desemboca en tener ansiedad. Como dice Ana, primero es un mecanismo de evasión, de cómo para evadir este sentimiento que tengo, y posteriormente entra en juego algo que es muy importante y que ahora hablaremos, es la necesidad de tratar de volver a encajar rápidamente en lo que yo considero que está bien, ¿no? Porque si tú durante una época tienes necesidad de comer más y lo haces, realmente no pasa nada. Además, esto se le junto en su caso en no puedo entrenar tanto, no puedo llevar un ritmo de entrenamiento de competición, porque también esto es otro temazo. Entonces, claro, tu cuerpo cambia. Entonces, como tengo necesidad de recuperar mi cuerpo en lo antes posible, trato de meterme de nuevo en un enfoque de competición de el nivel de entrenamiento o el nivel de nutrición y dieta que tengo que llevar, al que solamente puedes llevarlo a cabo cuando todo en tu vida está alineado. Pero si no, encima te frustras porque no puedes cumplir contigo misma. Entonces, al intentar llevar eso constantemente, no poder llevarlo y frustrarte, aumenta todavía tu ansiedad. Y este mecanismo de evasión viene todavía muchísimo más. Y al final termina convirtiéndose en un hábito y pierdes el control. Entonces, hay que reconducir el plan que tienes que hacer a nivel nutricional que sea ajustado con la realidad. Es que totalmente, porque ahí se une, va de la mano de lo que hablábamos Ana y yo también, que es la compasión. Somos muy malas a veces con nosotras mismas y muy exigentes y no nos hablamos como hablaríamos a una amiga. Tú jamás le dirías Ana jamás te diría a ti, no, es que tienes que entrenar a este ritmo, tienes que hacer esto, tienes que tal, pero sin embargo a ti sí te lo dices sin darte cuenta, ¿no? Pregunta clave. Claro. ¿Hablarías así a una amiga? Efectivamente. Entonces, esto no con otra persona no te pasaría, entonces ¿por qué contigo sí? Entonces, creo que es clave entender lo que dice Sandra, cómo está mi realidad, cómo está mi situación ahora mismo, siendo realista. No es como me gustaría que estuviera, cómo está. Vale, con esto que tengo yo sobre la mesa, ¿qué puedo hacer?
¿Puedo ir a entrenar 2 horas todos los días y puedo seguir una dieta, una pauta nutricional, que yo pueda prepararme todas mis comidas, que pueda estar atenta a esto, que pueda... ¿Puedo? No. Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir a entrenar a lo mejor 3 días a la semana? ¿Y puedo intentar que en todas mis comidas haya vegetales, por ejemplo? Eso sí puedo, vale. Pero esto es el objetivo. Esto es algo que trabajamos mucho, te pasará a ti también, Ana, en terapia muchísimo, porque es el todo o nada, ¿no? O hago muchísimo o lo hago todo a la perfección o no hago nada. No, pautas, claro, Yo en con la función alimentación de también tu lo trabajo, realidad. Claro, lo trabajamos mucho, el equilibrio y el entender que con la situación que tienes vas a hacer lo que puedas, pero que hay cosas que no puedes, que no llegas y que a lo mejor dentro de 2 meses sí y puedes volver a entrenar a ese nivel de competición y a dar lo máximo de ti, pero en este momento no puedes. Y que igual tienes que ser realista y si no puedes con las 2 cosas, pues empezar primero entrenamiento y después nutrición o al revés. Efectivamente. Porque no todo el mundo es igual y puede con todo. Eso hay que tenerlo claro y ser muy realista, como tú has dicho, apuntárselo todo y decir, vale, voy a ser realista. ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? Voy allí. Y entender lo que decías tú antes, que la vida cambia y Exacto. nuestras pautas y nuestra nutrición y nuestro entrenamiento tiene que cambiar con ella. Y ahora puedo entrenar a este ritmo y ahora puedo hacer esto a nivel nutricional y ya no es poder, es que a lo mejor ahora me viene bien y dentro de un mes ya no me viene bien. Entonces, ir adaptándolo y tener esa capacidad de adaptación también. Y bueno, ahora me toca un poco decir a mí el tema de la ansiedad. También quiero decir que estamos viendo los diferentes temas de ansiedad que pueden haber y los diferentes niveles, ¿no? Porque al final, como ansiedad, hay en mayor medida y en menor medida. Yo sí que tuve la suerte de sufrirlo en menor medida, pero creo que porque fui muy consciente de ello, porque trabajo con muchas chicas sobre ello. Entonces, simplemente era una época pues, de estrés, como todas podemos pasar, pues trabajar por la mañana, por la tarde, todo el día tenerlo siempre con cosas, no poder entrenar, que eso también te puede generar estrés, porque si es parte de tu vida y no lo haces, pues es como, ostras, me falta eso ahí. Y el momento que más me gustaba y que disfrutaba y en el que podía parar, me podía sentar y no pensar en nada, era comer. Entonces yo me sentaba en la mesa, tenía el plato y era como súper rápido, me lo quería acabar súper rápido, de qué hambre, cuando realmente tanta hambre no tenía. Yo era consciente. Entonces lo que fui trabajando era sentarme en la mesa, el mindful eating. Mirar el plato, no ponerme tele, comer sola, también me ayudó, y decir, vale, estoy teniendo la ansiedad, me apetece acabármelo muy rápido, pero voy a ir poniendo estrategias, como por ejemplo dejar el cubierto en la mesa tras cada cucharada y demás, para que poco a poco pudiera ir consiguiendo no tener esa ansiedad. Entonces sí que puedo decir que mi ansiedad fue en menor medida, pero también la he sufrido y pensaba que nunca me iba a pasar. Que esto es algo que muchas decimos, no, eso a mí no me va a pasar. Pues pasa cuando menos te lo esperas, estás ahí y si no sabes identificarlo, es duro. No, es que muchas veces no sabes identificarlo. Y que además aquí estamos 5. Si fuéramos 20, las 20 habríamos levantado la mano. Y si fuéramos 150, las 150 habríamos levantado la mano. ¿Por qué pasa? Porque además, lo hablábamos antes, es un mecanismo que se une mucho al hecho de ser mujeres, el que gestionamos mucho las emociones a través de la comida. Es como nuestra vía de escape, ¿no? Tendemos mucho a eso. Entonces es verdad que cuando te juntas con mujeres y lo hablas y lo compartes, también esa cosa que decía Ana de hablarlo y darte cuenta de que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida y que todo el mundo en algún momento ha dicho, joder, esto está empezando a ser un problema, porque me está causando malestar, porque no me encuentro bien cuando lo hago. Hombre, es que, o sea, con la primera vez que te pasa es como que dices, o sea, soy un bicho raro. Sí. ¿Sabes? El decir, es que no entiendo qué me está pasando. Vamos, me acuerdo el día que lloré en casa, antes de ir a la ruta esa, que era como, tío, de verdad, chicas, es que no, o sea, no soy capaz de controlarlo. No te entendías. Es que no entendías por qué. No sé por qué me está pasando esto. Es que ¿por qué? Sí. Si a mí nunca me había pasado esto. Sí pasa, y luego al final cuando indagas y lo ves con perspectiva, como tú has dicho, entiendes de dónde viene, pero en el momento en el que te está pasando necesitas un proceso para entender qué es lo que está pasando. Yo en mi caso he tenido ansiedad
tú lo vistes en el nivel número 1 y yo he tenido que llegar al nivel número 100 y tener que ver qué estaba sucediendo, ¿no? Y yo voy a decir claramente qué es lo que pasa para que todas las chicas lo sepan, y es las consecuencias de llevar a tu cuerpo al extremo, ¿vale? El tratar de conseguir algo que tú no sabes las consecuencias que te va a llevar, pero en todos los ámbitos de la vida, ya sea llevarte al extremo para conseguir un objetivo laboral, llevarte al extremo para conseguir un objetivo X, o llevar a tu cuerpo al extremo para conseguir un objetivo físico. Entonces, dentro del fitness es importante que entendamos esto, porque muchas veces miramos a modelos o referentes que queremos conseguir algo que vemos a nivel físico, pero no sabemos todo lo que hay o esconde detrás, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que esto lo entendamos, ¿no? Porque llevar a nuestro cuerpo a un porcentaje graso hiper mega bajo o tratar de tener una estética a nivel fitness, supermusculada, sin ningún tipo de imperfección, requiere que te sometas a un nivel de entrenamiento y a un nivel de alimentación que ya de por sí añade a tu vida un estrés y brutal que al final desencadena tanto a nivel fisiológico como a nivel mental que acabes teniendo ansiedad. Por eso, la mayor parte de los competidores, cuando llevan a su cuerpo al extremo, posteriormente, cuando salen a competición, todos desarrollan muchísima ansiedad por la comida que no puedes controlar de manera física. ¿Por qué? Porque has tenido a tu cuerpo en restricción durante muchísimo tiempo y el cuerpo te pide volver a unos niveles normales y óptimos de pura supervivencia. Entonces, esto es importante. Cuando tú sometes a tu cuerpo a una dieta hipocalórica durante muchísimo tiempo o una dieta hiperrestrictiva, vas a generar una mala relación con la comida muy probablemente y vas a generar una sensación de ansiedad que no vas a poder controlar hasta que tu cuerpo se vuelva a equilibrar, que aquí es cuando vienen desequilibrios y desajustes hormonales y todos los temas que al final te llevan a este extremo, ¿no? Entonces es muy importante encontrar un estilo de vida que puedas sostener sin que esto sea un suplicio, sin que esto sea negativo para tu salud y sin que esto te suponga un estrés añadido. Y es complicado. ¿Cómo se consigue lo que muchas deseamos o queremos? Con mucho tiempo y con mucha paciencia. Entonces, hay objetivos que se pueden conseguir teniendo en cuenta que necesitas desarrollar habilidades a nivel de disciplina, a nivel de saber llevar una pauta y, sobre todo, con tiempo. Entonces, de esta forma sí que se puede conseguir. Es que en este tema también luego entra el que te vuelves muy impaciente. Porque al sentirte tan mal con lo que has hecho, necesitas hacerlo. Revertir esta ya, situación. Es como ya, mañana, ya. Y no, o sea, tienes que ser consciente de que has sufrido ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, pues has engordado, has cogido kilos, entonces tienes que ser consciente de la realidad que tienes ahora mismo en tu cabeza y que no lo vas a perder en un mes. Para mí también es un proceso que al final, como siempre, yo trato de extraer la parte buena que tiene todo, y a mí sí que me ha ayudado muchísimo tener diferentes tipos de cuerpo y hacer un proceso de aceptación en el que me acepto en todas y cada una de las versiones, aunque muchas veces me castigo mentalmente, ya identifico cuándo me estoy castigando y trato de dejarlo de lado y tratar de centrarme en volver a llevar un equilibrio de vida que me haga sentirme bien. También creo que las chicas que nos dedicamos al fitness tenemos también por delante un trabajo que andar y recorrer, que yo lo trato de hacer enseñando que este estilo de vida es para todo tipo de cuerpos porque existen, y que una mujer que entrena o una mujer que cuida su alimentación tiene un cuerpo X y cada una de ellas está perfecto, es súper válido y está totalmente ligado al éxito. O sea, yo tengo muchísimas referentes con diferentes tipos de cuerpo y cada una tiene el éxito de su forma. Entonces, nuestro éxito no está ligado ni a una talla ni a un porcentaje graso. Y lo hemos visto en los Juegos Olímpicos. Se ha visto todo tipo de cuerpos y todas son deportistas de élite que en función también de su deporte tienen un cuerpo u otro. Y también añadir a esto que es verdad que muchas veces, por ejemplo, en terapia vienen como muchas chicas que dicen como quiero bajar de peso, ¿no? Y un poco también desde la restricción, quiero bajar de peso, y cuando bajan de peso, vale, es que no es el peso que yo quiero bajar más, ¿no? Y como que entras en un bucle de, vale, es que no estoy cómoda con mi cuerpo, ¿no? Entonces diferenciar también lo que es realmente imagen corporal, porque imagen corporal es un poco lo que hablabas tú, ¿no? De que hay muchos cuerpos y al final, o sea, puedes tener como muchos cuerpos, lo importante es que te aceptes, ¿no? Y dentro de esa aceptación, el
ir como encontrando el camino hacia igual donde quieres llegar, pero siempre como queriéndote mucho y aceptando esa parte de ti también. Es un debate muy guay que pues, se puede hablar, lo de la imagen corporal, porque yo ahora, a raíz de haber pasado esto, pues rollo de que ves fotos y entonces te ves en momentos de tu vida en el que estabas en un punto físico muy bueno, pero recuerdas que en ese momento Es que también, si os dais cuenta, no te veías tampoco os dais cuenta del que aquí todo es como bien. utilizamos el lenguaje. Si os dais cuenta, utilizamos el lenguaje de bueno, bien o malo y negativo. Realmente esto es porque alguien nos ha dicho Ya, que... qué es lo bueno y qué es lo malo, Claro. por encajar en los Mira, estándares. yo hice un juego muy interesante en redes y me encantó hacerlo. Les dije a las chicas que se fueran a mi feed de Instagram y eligieran las fotos en las que ellas mejor me veían y me las enviaban. Y yo las iba a contar en cuáles era feliz y en cuáles no lo era. En cuáles me sentía cómoda conmigo y en cuáles no me sentía. Entonces, hay chicas que me mandaron fotos en las que yo salgo hiper mega ajustada de porcentaje graso tal, y yo dije, me encantaría enseñarlas qué es lo que tuve que hacer para tener ese físico y cómo me sentía, porque yo iba al gimnasio con ese físico sin sentir que tenía ese físico y todavía criticándome a mí misma. Pues es lo que he dicho, sí que es eso. Por eso, porque tenía que mejorarlo, pero no es, o sea, porque nosotras mismas nos calificamos a bueno y malo. Y lo que hay que Y tener que nunca es muy- suficiente. Sí, exacto. Y ahí voy, que lo que hay que tener muy en cuenta es saber tu objetivo final, porque si tú tienes bien trabajado la imagen corporal, el sentirte bien contigo misma, estés como estés en cada momento, no vas a una psicóloga o a una nutricionista con el objetivo de quiero perder peso, vas con otro objetivo y a su vez irás perdiendo peso. Entonces, si tienes bien trabajado eso, el objetivo final no será solo perder peso, que eso es también muy importante recalcar, que hay que tener muy Es que, claras claro, las cosas. este tema nos daría para estar aquí 4 horas charlando bien a gusto, ¿eh? Pero sí, bien sí. a gusto. No, nosotras... Nosotras de cualquier tema, también te digo, ¿eh? Creo que es un debate muy interesante que volveremos a retomar Sí. en futuras ocasiones. Creo que al final el mensaje es muy claro. Es lo primero que ha dicho Ana, es que cuando sientes esto o te pasa esto, no eres un bicho raro. No. Al final, aprender las herramientas para gestionarlo e identificar de dónde viene esa ansiedad es súper importante, y que todo lo que aprendas a nivel herramientas nutricionales para cuidar tu salud, herramientas a nivel gestión emocional, es algo que llevas siempre en tu mochila y que, como ha dicho Eva, tú te piensas que nunca te va a suceder, pero todo lo que vayas al final aprendiendo en ese sentido es bueno para poder ayudarte a ti o para poder ayudar a cualquier otra mujer que esté Que en le tu esté entorno. pasando. Así que estoy muy contenta de que estemos haciendo esta unión y este trabajo, porque en Fénix al final estamos creando un espacio donde ninguna chica va a ser nunca juzgada, siempre vamos a tratar de buscar un camino para ayudarla, y al final estamos haciendo un espacio donde hay muchísimas herramientas que van a poder utilizar en muchísimos momentos para poder encontrar el bienestar. Así que nos animo a todas nosotras a mostrarnos reales. Hablábamos el domingo de que es un espacio seguro. Pues Fénix yo creo que se está convirtiendo en un espacio muy seguro. Totalmente. Y vamos a lanzar la pregunta para que se la hagan. ¿Cuál es tu espacio seguro? Que reflexionen sobre eso porque es súper bueno Sí. y nos dio para horas. Sí, y muy horas. buena pregunta. Pues totalmente, cerramos este episodio con la pregunta de cuál es vuestro espacio seguro. Espero que lo tengáis, y si no lo tenéis, pues toc toc, fue aquí. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo episodio.